Las etapas típicas en las que se conforma una fuente de poder con salida de voltaje continuo son las siguientes. En primer lugar tenemos una primera etapa, que es la etapa del transformador. En esa etapa entra una señal de corriente alterna y sale una señal de corriente alterna pero reducida en amplitud. Esa señal de corriente alterna luego pasa a una segunda etapa, que es la etapa de rectificación, en la que tenemos un elemento rectificador, que generalmente puede ser un puente rectificador de diodos, y la función de ese puente rectificador de diodos es transformar la señal de corriente alterna que fue reducida en amplitud a una señal conocida como corriente directa pulsante o señal rectificada. Es decir, el rectificador entonces transforma la corriente alterna en una corriente directa, es decir, una corriente que tiene una única polaridad, pero esa corriente directa es pulsante, cambia su valor. Por eso se requiere entonces una tercera etapa en la cual, a través del proceso de carga y descarga de los capacitores, transformamos esta corriente directa pulsante en una corriente casi lineal, aprovechando el efecto de carga y descarga del capacitor. De esa manera aparece entonces lo que se llama un voltaje o una tensión filtrada. Pero cuando queremos obtener una fuente de corriente continua es necesario reducir este voltaje de filtrado, y para ello entonces se usa una cuarta etapa, que es la etapa del regulador, que generalmente también se implementa con sistemas basados en diodos de regulación o circuitos integrados de regulación, y en este caso entonces a la salida obtendremos, de acuerdo a la entrada del voltaje filtrado, obtendremos una línea continua, que sería una señal de voltaje continuo regulado. De esa manera entonces tenemos una fuente en la que entra corriente alterna y sale corriente continua. Acá vemos entonces cada uno de los elementos que se utilizan en esas etapas. El transformador, que básicamente está diseñado a base de inductores y que, como trabaja con corriente alterna, será objeto de estudio en nuestro próximo curso de análisis de circuitos en corriente alterna. Luego pasa a la etapa del rectificador de diodos, en la cual tenemos los dos puntos de entrada de la corriente alterna y los dos puntos de salida de la corriente directa pulsante. Luego pasa al filtro capacitivo, en el cual, aprovechando el proceso de carga o descarga del capacitor, se reduce la corriente directa pulsante a una corriente con leves oscilaciones de voltaje, conocidas como voltaje filtrado. Y finalmente, al pasar por el regulador a base de diodos, también diodos de regulación, en este caso entonces se transforma en una línea continua la salida para obtener la corriente continua. Acá vemos entonces un esquema de una fuente de voltaje de corriente continua electrónica bastante básica, donde tenemos lo que sería la etapa primaria del transformador, donde entra la señal proveniente de la red de suministro eléctrico comercial. Esa señal de corriente alterna es reducida a la etapa del secundario del transformador, una señal de corriente alterna más pequeña, de un nivel de amplitud más bajo. Y luego esa señal pasa por el puente de diodos rectificadores para transformarlo en una corriente directa pulsante. Seguidamente pasa por una etapa de filtrado, en donde se reducen las amplitudes de esa corriente directa pulsante, y finalmente pasa por el regulador, donde se obtiene una señal de corriente continua, que es la que va a poder ser aplicada directamente a la carga que demande la tensión de corriente continua que queramos implementar. Acá también tenemos un esquema un poquito más complejo, en donde tenemos una fuente de múltiples salidas. Fíjense que acá, igual que en el caso anterior, tenemos un transformador donde se maneja toda la etapa de la corriente alterna. En este caso hay un interruptor y un fusible de protección, elementos que estaremos analizando cuando estemos viendo la parte de protecciones eléctricas. Luego tenemos acá el elemento de rectificación, en donde podemos observar los puentes de diodos, el filtro capacitivo, y en este caso tenemos tres etapas de salida. Tenemos la etapa correspondiente a un nivel de 5 voltios, la etapa correspondiente a un nivel de 9 voltios y la etapa correspondiente a un nivel de 12 voltios. Quiere decir entonces que en este caso el esquema que estamos observando es una fuente de corriente continua con tres salidas. Entra corriente alterna, que es la que conectamos a nuestra red, y en las salidas tenemos 5, 9 y 12 voltios. Esta podría ser un esquema bastante parecido a las fuentes de corriente continua que típicamente se utiliza, por ejemplo, en un sistema computacional.